La vez pasada habíamos visto el algoritmo de Kruskal, ¿verdad? Que era, lo que pasaba en el algoritmo de Kruskal era que usábamos el teorema y el corolario que vimos. Y basados en ello, bueno, básicamente Kruskal lo que hace, que es lo que está acá, es ordenar las aristas por orden de costos, ¿verdad? Orden de peso. Y luego él va uniendo, inicialmente tiene todos los nodos, ¿verdad? Como nodos aislados, o sea, cada nodo es un árbol, digamos. Es decir, que inicialmente Kruskal lo que tiene es un bosque. Y entonces acá lo que veíamos, por ejemplo, era eh, inicializabas un set para cada uno de ellos y habíamos mencionado que Kruskal lo que utiliza es DCU, que es una estructura perfecta para cuando tienes conjuntos disjuntos y vas uniéndolos, ¿verdad? Y es una estructura bastante eficiente. Entonces lo que dijimos es, primero tenías que ordenar los arcos, que es este paso que está acá, que es el que se lleva prácticamente todo el costo del algoritmo. Y luego lo que hace es que por cada arco, en orden del peso, ¿verdad? Está acá, en orden del peso, hacías un find de ambos nodos que pertenecen a ese arco, ¿verdad? De tal manera que si pertenecen a componentes distintas, las unes, este es el paso de union que está acá, ¿verdad? Y luego A, que es el conjunto de aristas digamos, el conjunto de aristas que se están respetando durante Kruskal, donde un conjunto de aristas se respeta, como vimos en la definición pasada, en la clase pasada, ¿verdad? Entonces tú vas creciendo esas aristas que se van respetando hasta que tengas una cantidad de arcos que es igual a la cantidad de nodos menos uno, y eso te forma un árbol. Y vimos que aparte ese árbol es óptimo porque siempre lo que está pasando es que siempre estamos tomando una arista liviana. Entonces, mientras tú vas creciendo ese conjunto A con una arista liviana que está respetando A, entonces eso significa que estamos manteniendo la optimalidad y que ese conjunto A que estamos formando es un conjunto que es un subconjunto de un mínimo spanning tree. Y aparte, cuando ese conjunto alcanza el tamaño B-1, entonces es un árbol, con lo cual es un árbol cobertor. Y aparte es un árbol mínimo cobertor porque siempre mantuvimos el invariante que está dado por el teorema. ¿Sí? Aparte habíamos analizado la complejidad que tenía Kruskal, que es lo que es. Y vimos que el Kruskal es correcto basado en que siempre estamos creciendo el conjunto A basado en el teorema anterior, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta acá sobre Kruskal? Y lo otro que hemos mencionado es que cómo estamos aplicando el teorema. Esto es importante mencionarlo. Un momentico. Hemos dicho que, imagínense que inicialmente todos los nodos están separados, ¿verdad? Tac, 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 tac. Están separados y Kruskal lo que hace es, por ejemplo, agarra un arco de costo mínimo, digamos este, que tiene costo 1, y lo agrega al conjunto. Entonces, ¿por qué una arista que esté en componentes distintas acá es una arista que hace que se cumpla el teorema que vimos anteriormente? Porque si tú agarras una arista, digamos que es esta, ¿verdad? Que une dos componentes conexas distintas del árbol que están generando hasta el momento. O sea, no es un árbol todavía, pero el bosque, digamos, que se está generando hasta el momento. Si tú agarras el corte, tomando en cuenta una componente y el resto del grafo, este corte, ¿verdad? Entonces, la arista que estás considerando en el momento en Kruskal es una arista, primero que nada, liviana, porque es una arista de peso mínimo. Y si tú consideras este corte que está acá, es decir, agarras una componente y consideras el corte, esa componente, resto del grafo, entonces esta arista va a terminar siendo una arista liviana, con lo cual aplicas el teorema y eso hace que Kruskal, digamos, mantenga su optimalidad, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen preguntas? No sé. Tengo la duda con eso de la arista liviana. ¿Cómo sabes que es liviana? Porque es la de costo mínimo. Es una arista, exacto, es una arista de costo mínimo que une dos componentes que están disjuntas, ¿verdad? La definición de arista liviana es, tú agarras un corte cualquiera, S, B menos S, ¿verdad? Y una arista liviana une un nodo de este conjunto con un nodo de este conjunto. En este caso, si tú tomas esta componente que está aquí abajo como S, el resto es B menos S, ¿verdad? Esto que está acá es B menos S. Entonces, una arista liviana es cualquier arista de costo mínimo que cruce este corte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es una arista de costo mínimo? Porque si estás considerando en un momento esta arista y ella no es de costo mínimo, entonces el paso de ordenamiento no funcionó, obviamente. Entonces hubieses considerado, por ejemplo, otra arista que une dos componentes, ¿verdad?
Entonces, esta es una arista que une dos componentes que están disjuntas, ¿verdad? Y que tú las unes mediante esa arista, ¿verdad? En este caso voy a unir esto que está acá con S, ¿sí? Y acuérdense que una arista liviana, la definición está basada en un corte cualquiera. Entonces, si tú consideras el corte una componente y el resto del grafo, esta arista resulta ser una arista liviana. ¿Sí? Una arista de costo mínimo que estás considerando hasta el momento. Sí va. Porque si no hubieses agarrado que si otra arista, hubieses agarrado una cosa así, más o menos, y esta tuviera, no sé, costo 1, ¿verdad? Entonces, acuérdense, es importante que una arista liviana es una arista que cruza un corte, y ese corte puede ser cualquier corte del grafo. No existe un solo corte del grafo. O sea, esto pudiera haber sido otro corte. Esto pudiera haber sido otro corte. Entonces, los cortes pueden ser distintos, pero la definición de arista liviana es, dado un corte, ¿verdad? La arista liviana lo cruza. Es dado un corte cualquiera, ella lo cruza. ¿Sí? O sea, que el teorema que demostramos anteriormente es bastante genérico en ese sentido, porque no te está diciendo que dado un corte específico, te está diciendo dado un corte cualquiera. Fin. Entonces, lo siguiente que vamos a ver, y esto, por cierto, para el examen. Para el examen, vamos hasta, o sea, las partes de desarrollo, digamos, las voy a hacer máximo hasta Kruskal y Prim, que son los algoritmos que vamos a ver hasta hoy. Y flujo, si va a una pregunta de flujo, va muy por encimita porque me parece que es un algoritmo demasiado complicado como para, o sea, ya el examen es la semana que viene. Y es un algoritmo bastante complicado, es difícil de procesar, entonces dije, si hago una pregunta, va a ser una pregunta sencilla sobre flujo, disculpen, y no va a ser nada tipo una demostración sobre flujo. ¿Ok? Ok. Entonces, por cierto, vamos a empezar con eso hoy después de que dé este algoritmo de Prim. Algoritmo de Prim. Entonces, ¿qué hace Prim? Fíjense que cuando estábamos en Kruskal, ¿verdad? Lo que vean la diferencia. Kruskal, aquí tienes Prim. Y ahora vamos a considerar un grafo, digamos, más o menos así. Entonces, imaginemos que tenemos, no sé, 1, 2, 3. No, bueno, vamos a poner este en 1 acá también. Un momentico que quiero hacer algo. Ah, no, vamos a poner esto que es un 4 acá. Poner esto como un 1 y esto como un 1. Ok, entonces, Kruskal, si tú corres Kruskal acá, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Él va a unir primero, por ejemplo, vamos a ponerle el nombre a los nodos. A, B, C, D y E. Entonces, él va a unir, Kruskal, por ejemplo, va a unir primero A y B, ¿verdad? En una componente. Después va a unir B y D, por ejemplo. Entonces, va a agregar D aquí a esta componente, ¿verdad? Luego une C con E, ¿verdad? Porque lo va agarrando por orden de costos, ¿verdad? Entonces ya tenemos estos tres que están aquí arriba unidos, tenemos todos que están aquí arriba unidos, y luego él agarra el conjunto A a C, ¿no? Entonces al final va a terminar un solo conjunto, A, B, D, C, E. Entonces fíjense que Kruskal lo que va haciendo, como dije anteriormente, todos los nodos son un árbol. Entonces inicialmente es un bosque y vas uniendo bosques, ¿sí? Vas uniendo árboles de ese bosque, hasta que al final te queda un solo árbol. Prim es distinto. Prim, por ejemplo, digamos que queremos correr prim desde A, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él tiene siempre un conjunto, su árbol hasta el momento, ¿ok? Que es vacío. Ni siquiera he leído el libro, ¿vale? Ok. Ok. Prim empieza con un árbol, bueno, no vacío, sino que empieza, por ejemplo, con el nodo A, ¿verdad? Que de hecho, acuérdense que un árbol es en realidad un conjunto de nodos y un conjunto de árboles. Entonces, inicialmente, él empieza con un nodo, digamos que empezamos desde A, porque prim empieza desde un nodo. O sea, empezamos desde A y el conjunto de arcos es vacío. Entonces, este es nuestro árbol generado hasta el momento. No es un árbol, obviamente, pero es lo que estamos generando hasta el momento. Y él busca entre el conjunto de nodos que ha considerado hasta el momento la arista de menor coste que sale de ese conjunto. Es decir, consideremos que este conjunto es, digamos, A, ¿verdad? Entonces, él quiere una arista que vaya desde un nodo de A. Un momento, vamos a escribir esto. Es una arista
V, XY, perdón, XY, donde X pertenece a A y Y pertenece a el conjunto de nodos menos A. Es decir, él tiene un conjunto de nodos hasta el momento que ha considerado y él busca una arista que salga de ese conjunto de nodos que llamamos A, ¿no? Entonces, por ejemplo, inicialmente tiene A, luego el siguiente paso es que consideramos las aristas de menor costo que salgan de ese conjunto que estamos considerando en el momento, en este caso A. Entonces, esa arista es justamente esta que está aquí. Entonces, él agarra A, lo a una AB, ¿verdad? Y la arista sería la arista AB, por ejemplo. ¿Sí? Luego, en el siguiente paso, él considera A y AB y dice, ok, ¿qué aristas salen de A y de B? Bueno, sale la arista 2, sale la arista 4 y sale la arista 1 que está aquí arriba, ¿verdad? Entonces él dice, ok, 1 es la de menor costo, A1D. Entonces aquí hace A, B, D. Y entonces el conjunto de aristas va a ser AB y BD. ¿Sí? Entonces fíjense que Prim lo que hace es un poquito distinto en el sentido de que él no tiene un bosque, sino que él va generando un árbol y va creciendo el árbol. Es distinto, ¿no? Y él va considerando los arcos que salen de ese conjunto de nodos que ha considerado hasta el momento. Y esto continúa, ¿verdad? Ok. ¿Alguien me puede decir por qué Prim es óptimo igual que Kruskal? Es decir, óptimo en qué sentido? Que Prim calcula. Prim, nuestro problema es que queremos calcular un mínimo spanning tree. Prim debería calcular un mínimo spanning tree. Entonces mi pregunta es ahora, Prim calcula un MST. ¿Alguien me puede decir si es verdadero, falso y por qué? Voy a irme para acá arriba, ¿verdad? Y quiero que me digan por qué Prim es óptimo. ¿Por qué calcula un mínimo spanning tree? Óptimo en el sentido de que si calcula un árbol, que es un subgrafo del grafo original, ese subaárbol es de menor costo, ¿no? O sea que es un árbol coberto de costo mínimo. ¿Alguien me puede decir? Tanto había ahí, ¿verdad? Porque, no sé, la conexión anda medio rara en estos días. O están pensando, no sé. Pensando. O sea, fíjense que lo único que hemos visto es un teorema y un corolario. Traten de basarse en ellos para saber que este algoritmo funciona. ¿Qué es lo que hice yo en este? Bueno, esta es la introducción a Prim, ¿no? En este algoritmo de Prim que les di. Tú empiezas con un nodo, ¿verdad? Y luego consideras una arista que salga de este conjunto de nodos, ¿verdad? Al resto. Entonces, ¿qué pasa? A este conjunto de acá lo llamé A, ¿verdad? Y A inicialmente tiene A, luego tiene A y B, y luego tiene A, B y D. Fíjense que las aristas que yo estoy considerando son aristas que cruzan el corte A, B menos A, ¿verdad? Y de todas esas aristas, yo agarro la de costo mínimo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan del teorema que vimos en la clase anterior? Si no se acuerdan, por favor, tienen que estudiar. Fino, entonces, estás considerando estas aristas y fíjense que si tú consideras este corte, aquí tienes A y aquí tienes B menos A, ¿verdad? Y consideras todas las aristas, y yo lo que les dije fue que agarren la arista de menor costo. ¿Qué es una arista de menor costo? Una arista liviana que cruza este corte, ¿verdad?
Ajá. Entonces, la conclusión es directa del teorema. Porque el teorema les dice, si tú tienes una arista liviana en un corte cualquiera, te agregas esa arista, ¿verdad? O sea, inicialmente A es un solo nodo. Y luego tú agregas una arista que cruza un corte. Y esa arista de costo mínimo, o sea, que es una arista liviana. Es decir, que cuando te agregas esa arista, A es un subconjunto mínimo de spanning tree, ¿verdad? Entonces, el algoritmo lo que hace es siempre tener un conjunto A, tienes un conjunto de aristas que cruzan, que salen de A, digamos, a un nodo que no está en A, y de esas agarras la de costo mínimo. Y eso es una arista liviana. Entonces, prim es una aplicación directa del teorema que vimos anteriormente. O sea, El, o sea, el algoritmo como tal, o sea, lo que estoy viendo cómo está funcionando es que tú defines tus conjuntos con el primero de los nodos, el nodo raíz que es sobre el que tú sí, aplicas prima. no importa En este cuál, tú caso será. agarras uno random, tú agarras uno random. Exacto. Entonces, de A, tú tienes el nodo raíz y el resto de nodos que pertenecen al grafo. Buscas cuál es la lista de cortos mínimos de A a ese otro conjunto Conjunto. y el nodo que tiene la conexión con la arista raíz lo metes, lo incluyes en el conjunto A. Entonces ahora es A más el nodo que tenía la arista y vos repites el mismo proceso. Y así hasta que Exacto. sea un solo conjunto. Exacto. Al final, ustedes van a tener Mira. que A va a ser igual a B. Entonces, fíjense que esto es un conjunto que está siendo respetado por el corte que les estoy dando acá, ¿no? O sea, esto es un corte, A, B menos A. Y aparte, este conjunto en particular respeta a este que está acá, ¿no? A A. Entonces, aplicando el teorema que vimos en la clase pasada, que es, tú tienes un conjunto que está siendo respetado por un corte y agarras una arista liviana, esa arista liviana la incluyes en una arista liviana que cruza el corte y la incluyes en el conjunto de aristas que has considerado hasta el momento. Entonces, por cierto, este no es A, disculpen. A es esto, porque A es un conjunto de aristas. Ahora, si tú incluyes esa arista que cruza el corte, entonces sigue siendo un subconjunto mínimo spanning tree. Y tú vas creciendo tu conjunto de aristas hasta que tengas B menos una arista, ¿no? Perdón, esto no es así. Esto es el tamaño de A es igual a B menos 1, porque eso forma un árbol al final. Y esto es el final, ¿no? Tú vas uniendo, unes lo más que puedas. Como estamos considerando solo grafos conexos, entonces te va a quedar un árbol, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Y ahora, si no hubiesen aristas entre varios de esos nodos, o sea que te quede un conjunto, o sea, hagas el procedimiento hasta que llegas a un punto en el que no hay aristas con ninguno de los otros nodos en el corte del otro conjunto. ¿Cómo se procede en estos casos? Estamos partiendo de que el grafo inicial que te dan es un grafo conexo. Si Ok, tú tienes un grafo ok. conexo inicialmente, en algún punto formas un árbol. Puedes formar un árbol, ¿no? Exacto. O sea, Prim no tiene arborescencias. No. Exacto, no. Prim va creciendo un Ok, árbol. De hecho, ok, ok. si tienes eso, lo que puedes es extender prim y haces el mismo procedimiento en cada componente conexo, digamos. Algo similar. O sea, si lo que tienes es una arborescencia y no una sola componente conexa, que es lo que tú me estás diciendo, lo que tienes es que correr prim en cada uno de los componentes, ¿sí? Ok. Okay. Supongo que cuando metes C, agregarías el arco BC, ¿no? Bueno, ya que estamos considerando, ¿cuál es dime de dónde vas a partir? No, este mismo ejemplo. Ok, este mismo ejemplo, y empiezas con A, ¿no? O sea, aquí, ahí abajo, sabes que tienes ABD, luego el Ujú. conjunto ABBD. Cuando metes C, C no lo vas a meter porque lo que estás considerando, o sea, C no lo vas a meter mediante B, C lo vas a meter mediante A, ¿no? ujú, Porque, o sea, a ver, tú metes y tienes inicialmente A, luego tienes A y B, ¿no? En tu conjunto de noditos. Luego tienes A, B, D, ¿verdad? Y luego metes, por ejemplo, C, pero ¿cómo metes C? Con una arista de costo mínimo. No la metes mediante este arco 4,
porque si no, no estás haciendo un mínimo spanning tree. Lo Ah, metes eso es mediante cuatro. este Yo pensé arco. que era, Sí, sí. perdón, pensé que era uno. Por eso decía a veces. No, no. O sea, lo Ok, que pasa es que lo sobreescribí. Sorry. ya, Ujú. ya. Ya. Entonces, esto es todo el algoritmo. Y la correctitud viene dada por el teorema que ya hemos visto, tomando en cuenta que el corte que tienes que tomar en cuenta para demostrar que el algoritmo es correcto es el conjunto de nodos que tienes hasta el momento al resto del grafo, de los nodos del grafo. Ok. Entonces, algoritmo. Vamos a escribir el algoritmo un poquito, como está en el libro. Entonces, obviamente, Prim necesita de input un grafo, ¿verdad? Y una función de peso que va de los arcos a los naturales. También le va a funcionar si lo hacen con los reales, pero le puse los naturales aquí porque no sé. Y una raíz que pertenece a B, ¿ok? Entonces, como les dije, prim parte de que tienes una raíz y si no, escogen una cualquiera random y ya. Y entonces lo que vamos a hacer es que inicialmente, por cada B perteneciente al conjunto de nodos, lo estoy escribiendo igualito que está el libro, por cierto. El key de B va a ser igual a infinito. Esta es una llave que vamos a usar en un priority queue, ¿ok? Y el papá, que le notamos pi, de B, inicialmente es nulo. Donde el papá es, como vamos a tener un árbol al final, si ustedes quieren, si ustedes no solo están interesados en el costo, sino en el árbol en sí, tienen que guardarlo en algún punto, ¿no? Entonces, pi es un arreglo de padres. Inicialmente el priority queue, ¿verdad? Va a ser un priority queue vacío, ¿ok? Y para cada B perteneciente al conjunto de nodos, lo que van a hacer es insertar, B en ese priority key. Por cierto, aquí me faltó que el key, que es como ustedes van a ordenar los nodos en el priority queue, de el nodo raíz, ¿verdad? Va a ser 0. ¿Ok? No escuché qué era lo que era pi. ¿El qué? El pi. La productoria El pi es. es el arreglo de padres. O sea, es lo que te Ok. va a permitir recuperar el árbol al final, ¿no? Y entonces lo siguiente que se hace es un while acá. While no q.empty. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un u, que es q.top, es decir, el primer elemento del arreglo, del priority queue, ordenado por costos, ¿no? A eso también hacen q.pop para que lo quiten del priority queue, ¿ok? Y para cada xy, ¿verdad? Perteneciente a delta de u, perdón, a cada, ay, qué fastidio, ¿cómo lo escribo aquí? Ux, perteneciente a delta de u, ¿ok? Si u pertenece a q, o sea, si está todavía en el priority queue, y w de u, b, no, w de u, x, perdón, esto es un x y esto es un x aquí también. Si x todavía está en el priority queue y el peso entre u y x es menor que el key de x, entonces aquí decrementamos el key de x. Key de x en q
segundito que tengo que extender esto un poquito. Me faltó algo acá. Y el papá de X va a ser igual a 1. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este priority queue y para qué estamos usando un priority queue? Ok, fíjense que cuando estamos haciendo el algoritmo mano, ¿verdad? Aquí tenemos A, B, C, ¿verdad? Tenía costo 1, costo 2, tenía costo 4. Esto era así y esto era así. Esto creo que era E, no, D y esto es. Entonces, inicialmente empezábamos con A, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es que a cada nodo que está al lado de A, o sea, inicialmente empezamos con conjunto A, ¿verdad? Y A es la raíz. Entonces, eso significa que el key de A es igual a 0. ¿Por qué tiene que ser igual a 0? Porque sea el primer elemento que popes de la raíz. Eso no tiene del priority queue. Eso no tiene otro sentido. Y fíjense que el resto de nodos va a tener el key igual a infinito. Es decir, el key es el costo mínimo de un arco que une a ese nodo con el árbol que estás considerando hasta el momento. Es decir, inicialmente no es considerando ningún arco. Entonces, B, C, D y E, todos tienen key igual a infinito. Entonces, cuando tú sacas A del priority queue, lo que tú haces es actualizar a B y actualizar a C. ¿Cómo los actualizo? Bueno, el arco que une a B con el árbol que estoy considerando hasta el momento, el mejor arco es 1, ¿verdad? Y el mejor arco que une a C con el resto del grafo que estoy considerando hasta el momento es 2. Entonces ahí actualizamos a key de B es igual a 1 y el key de C es igual a 2. Es decir, key es el costo de un arco que une a ese nodo con el árbol el mínimo de spanning tree que estamos construyendo hasta el momento. Y aparte, también actualizamos el parent. O sea, el parent de B es igual a A y el parent de C es igual a A también. ¿Ok? Fíjense que si lo hacemos un poquito, para que sea un poquito más visible, si, por ejemplo, este en realidad vale 1 y este vale 4, ¿verdad? Aquí el key de C va a ser 4, por ejemplo, cuando popeamos A. Y asignamos el papá de B es A y el papá de C va a ser A. Ahora, popeamos el siguiente elemento que tiene menor key. En este caso va a ser B, ¿verdad? ¿Se entiende hasta el momento? ¿Están todos conmigo o estamos perdidos? Bueno, no estoy recibiendo feedback de nadie. Medio perdido. Medio perdido. Okay. Un momento. O sea, prim, imagínense este árbol que está acá. Inicialmente todos tienen key igual a infinito, ¿verdad? Entonces, prim tiene dos arreglos. Tiene P, entonces tiene pi, ¿verdad? Tiene pi. Y tiene key. Key es el costo de un arco desde A, que es el conjunto de nodos que ya tenemos en el tree que estamos construyendo, al resto de los nodos. Y esto es un costo mínimo. Y pi lo que es un arreglo de padres. Entonces, inicialmente, el key de B es infinito. El key de C es infinito. Y también para D y para E. Y el pi de B y el pi de C no están definidos. O sea, esto lo pónganle nil, pónganle lo que ustedes quieran. Nulo. Entonces, inicialmente, nuestro árbol, ¿verdad? Considera el nodo solito A y ningún arco, ¿verdad? Ahora, Prim lo que hace es, ok, el único key que es menor que infinito es el key de A, porque es la raíz, eso es 0. Popea A del priority queue, ¿verdad? Y dice, ok, ¿cuáles son los vecinos de A? Los vecinos de A son B y C. Y B, que tiene hasta ahora costo infinito, o sea, él está
no hay una arista que lo una a él con el árbol que estamos considerando, que en este momento es A, ¿verdad? Ese nuevo arco desde A hasta B tiene un mejor costo que infinito. Entonces actualizamos el key de B. O sea, aquí el key de B va a ser igual a 1 y el key de C va a ser igual a 4. Porque estamos considerando A, ¿verdad? Consideramos este arco que está aquí y este arco que está acá. Entonces, esos son los keys. Y aparte, vamos a colocar que hasta el momento el pi de B va a ser igual a A. O sea, que el papá de B va a ser A y el papá de C va a ser igual a también. Ahora, fíjense que actualizamos estos keys. Eso significa que en el priority queue, ¿quién es el siguiente que va a venir? En el priority queue están todos los nodos inicialmente. Y ahora popeamos A. Ahora, ¿quién va a venir? El siguiente nodo con menor key. ¿Quién es el siguiente nodo con menor key? B, exacto. Entonces consideramos B. Y consideramos todos los arcos que están aunados a B. Entonces, ¿qué haces cuando consideras B? Consideras todos, no consideras A porque A ya fue popeado y ya no existe ya, ¿no? En el priority queue. Entonces consideras a D y a C y dices, ok, ¿cuál es el key de D hasta el momento? Infinito. Bueno, entonces actualizo y digo que el key de D ahora va a ser 1. El key de C, fíjense que el key de C era 4, pero ahora yo agarré y encontré este arco igual a 1. Entonces yo actualizo. Entonces el key de C va a ser igual a 1 ahora. Y el pi de C también tiene que ser actualizado, porque ahora estoy considerando el arco que va desde B hasta C. No estoy considerando el arco de A a C, ¿verdad? Entonces el pi de C va a ser igual a B. ¿Sí? Y obviamente aquí unía anteriormente A, B. ¿Sí? Porque cuando popeas tienes que agregar a este conjunto de arcos, ¿verdad? Bueno, está implícito porque, como les dije, pi es el que tiene la representación implícita del mínimo spanning tree. Y te dice para cada nodo cuál es su papá. ¿Ok? Su papá en el árbol final, digamos. Entonces fíjense que acá ya estamos formando un mínimo spanning tree porque ahora el pi de C es B, es decir, que el mínimo spanning tree que estoy considerando hasta el momento va a ser este arco que está acá, este arco que está acá y este arco que está acá. Y luego vamos a copiar en el momento C y vamos a considerar este arco que está acá. Y esto que está en rojo es un mínimo spanning tree. Fíjense que es el árbol de menor costo, que es un subgrafo, ¿no? El grafo original. ¿Se entiende ahora un poquito más la idea? Y luego retorno el mínimo de spanning tree. Claro, el mínimo spanning tree está codificado, digamos, en pi. ¿Sí? Que es el arreglo de padres. O sea, tú agarras, por ejemplo, ¿cuál es el papá de E? Va a ser C. ¿Cuál es el papá de C? B. Ok, perfecto. ¿Cuál es el papá de D? Va a ser B y el papá de B va a ser A. Y A, bueno, puede ser papá de sí mismo o no tiene papá y ya. Y entonces así tú reconstruyes el árbol. Digamos. Una pregunta, ¿reconstruyo el árbol a partir del último nodo que terminé popeando? No, lo puedes reconstruir como tú quieras. O sea, tú pudiste haber reconstruido, por ejemplo, a partir de B, construyes entonces, cuando vas a construir, construyes entonces, por ejemplo, a B. Y este arco que cuesta 1, ¿no? Porque 1 es justamente el key de B. Y luego, por ejemplo, puedes empezar a reconstruir por B y dices, ok, todavía tengo nodos que no han sido reconstruidos. Entonces, te vas al siguiente, C, por ejemplo. Entonces, ok, ¿cuál es el papá de C? B. Ok, perfecto. Entonces, aquí va C y este va a ser 1 también, porque ese es el key de C. Y así lo vas reconstruyendo. Entonces, no tienes que reconstruir a partir de las hojas o a partir de ningún nodo. Simplemente en pi está codificado la estructura del árbol, ¿no? Claro, ¿Sí? entiendo. Es decir, paso por todos los nodos, viendo quiénes son sus padres, eventualmente voy a reconstruir el árbol, no importa en qué orden los vea. Exacto. Okay. Sí. Finísimo. ¿En qué momento el algoritmo es cuando, o sea, volviendo al algoritmo, es cuando actualizo el key? No, perdón, el pi. Aquí actualizas el pi y aquí decrementas el key. Exacto. O sea, esto de decrementar es key de x va a ser igual al peso de ux. Ajá, ¿Sí? Ajá, bueno, es que
traumas, bueno, no sé si esto es un spoiler, no, mejor no lo digo, pero básicamente cómo pudiera, bueno, ahí hay que hacer una actualización de la Priority Queue eh, en nuestra cuenta, ¿no? Porque como tal, en C++ una Priority Queue no se actualiza así tácitamente, ¿no? Exacto, sí. Era lo que te había comentado de que yo utilizaría, por ejemplo, un set. En un set puedes buscar elementos rápidamente. Entonces, por ejemplo, si estás en C++, tú puedes hacer un set, por ejemplo, de pares, sí, pair de entero, por ejemplo. Donde el primer elemento es, por ejemplo, el costo. O sea, esto sería el key, ¿no? Key igual costo. Y este sería el nodo. Entonces, como actualizar es en un Priority Queue en C++ no está disponible porque fíjense que un Priority Queue siempre es insertar y remover elementos. ¿Cómo tú te lanzas una actualización del key? Tienes que volver a Bueno, insertar. tienes que quitar el par que tenías insertado hasta el momento e insertas un nuevo par. Y el nuevo par va a ser new key, ¿verdad? Y node. Ujú. ¿Se entiende? Ok, o sea, suponiendo lo que lo hago así, tipo popeo y vuelvo a insertar para que se actualice, ¿en qué parte de ahí iría ese paso? Yo creo Aquí que, en el decremento. ajá, está ahí. Porque ahí es cuando actualizas el key. Entonces, actualizar el key significa, ok, actualizo el key de un nodo, pero ¿qué pasa? El priority queue no se actualiza automáticamente. Tú tienes que hacer eso o a mano o tienes que tener una estructura de datos que te permita eso, ¿no? Claro. Que si, por ejemplo, si tú tienes una implementación a mano, tú podrías ir al priority queue, actualizas el key y luego te vas hacia arriba en el priority queue. Pero como tú en C++, por ejemplo, estás usando una implementación que ya está implementada y eso no te lo permite, entonces estás jodido. Entonces deberías usar un set, por ejemplo. Ujú. Ujú. También otra cosa que podrías hacer es simplemente insertas en el priority queue, o sea, no te concentras en decrementar, sino que simplemente insertas, ¿no? Insertas y ya. Y el problema es que te van a crear muchos elementos en el priority queue. Ese es el problema. Sí. ¿Sí? Fino. Entonces, este es el algoritmo de Prim. No es mi favorito, prefiero Kruskal porque de CU son que sí, 5 líneas y sale rapidito. Pero existe este también y tiene una idea bonita que es aplicar el teorema directamente. Ah, ya va. O sea, A ver. Ujú. una idea, o sea, por ejemplo, a ver, este, o sea, para poder hacer eso de la actualización más o menos de manera eficiente, digo yo. O sea, a lo mejor ese for que donde insertas todo, no insertas todo de golpe, sino insertas, por ejemplo, el primero y luego vas insertando en el for de abajo, ¿no? O sea, en vez de insertar todo de golpe, funcionaría. Sí, o sea, eso lo puedes hacer. El problema es que en algún punto vas a tener que actualizar aquí. Por eso, Porque, entonces, cuando lo actualizo, vuelvo a insertar abajo. O sea, en vez claro, de claro. hacer el primer for, Ujú, el segundo, perdón, el que ujú, dice Q insert, tal, en vez de hacer eso, solamente inserto uno, ¿no? El que por donde voy a empezar evaluando, ujú, y luego le hago pop, ¿no? Eh, sí. pero entonces en el for de abajo voy insertando. Entonces así solamente estarían en la cola los no actualizados y los que voy viendo, ¿no? Claro, pero igual en algún punto vas a tener que actualizar, por ejemplo, porque si tú tomas en cuenta el ejemplo que te estoy dando, o sea, tú agarras A y ahora insertas B y C, por ejemplo, como tú estás diciendo, ¿es verdad? Pero C en algún punto lo tienes que actualizar porque lo metiste con valor de 4, con costo de 4, ¿no? Entonces, cuando consideres esta lista que está acá, tienes que actualizarse. Entonces, sí, inicialmente o sea, este paso es simplemente como para hacer una demostración después y hay varias cositas en el libro que pueden leer, de cuál es el mínimo sparring considerado hasta el momento y bla, bla, bla. Pero sí, tienes razón, no necesariamente lo tienes que insertar al principio. Podrías hacer algo tipo Dijkstra, digamos.
que insertas mientras vas viendo. Pero vas a tener que actualizar en algún punto. O simplemente insertar en lugar de remover o decrementar aquí, ¿no? Está bien. Fin. Entonces, lo último que quería comentarles era cuál es la complejidad, ¿no? de prim. Entonces vamos a verlo esto acá. ¿Qué color pasa esto? Ok, entonces la complejidad de prim, ¿no? Ok, esto que está acá es un for que toma tiempo lineal en el número de nodos, ¿no? Porque estos dos arreglitos que están acá son arreglos y lo que hace es actualizar. Esto obviamente es O de 1, esto que está acá, inicializar un priority queue es O de 1. Esto que está acá me va a tomar ¿qué tiempo? Si es un priority queue como implementado como lo vimos en algoritmos 2. N log N. Son 20, O sea, exacto, 20 cells, de log. log de B. Sí. Ok, entonces la parte interesante es esta, digamos. Entonces, este while que está acá va a sacar ¿cuántos elementos? B elementos, ¿verdad? Entonces, o de B elementos acá. Finísimo. Entonces él hace pop de esta broma acá. Esto que está acá es O de log B, ¿verdad? ¿Sí? Porque este pop... no, mentira, esto es O de 1. Perdón, porque es un priority queue. Exacto. Pero hay que rebalancear, ¿no? Depende de la implementación del priority queue que tengas en la mano. Vaya. Si tienes que rebalancear, entonces sí es... claro, si tienes que rebalancear, ok, vamos a decir que estamos rebalanceando, eso es O de log B. Ok, ahora consideras todos los arcos que están acá, ¿verdad? Todos los arcos que salen de un nodo. Y esta es la parte otra vez tricky de analizar el algoritmo. Porque, ¿qué pasa? Esto que está acá toma tiempo o del degree exacto, del grado de un nodo, ¿verdad? En este caso del nodo U, ¿verdad? Y vas a decrementar keys. Decrementar keys, que está acá, perdón. Esto es O del log B, ¿verdad? Que es lo que acabamos de decir. O sea, actualizar es simplemente, si tienes la estructura, actualizas y rebalanceas, o remueves del set, que como les acabo de decir, e insertas otro par en el set, ¿verdad? Entonces eso es O de log de B. Ahora, esto que está acá, ¿verdad? Sumado sobre todos los nodos, es O de E, ¿verdad? O del número de arcos, porque estás considerando siempre todos los arcos que salen de un nodo, en este caso del nodo U, ¿verdad? Sí. Entonces, este while que está acá, que aquí colocamos inicialmente O de B, lo puedes analizar como un costo general. Costo general, me estoy refiriendo a como analizamos los otros algoritmos, de que tomas en consideración todos los nodos. Entonces, este for que está acá, sumado sobre todos los nodos, es O de E, ¿verdad? Entonces, esto que está acá, me lo puedo volar. Si yo considero todos los nodos, este for que está aquí va a ser O de E, porque estoy considerando todos los arcos. Y por cada uno de esos arcos, a lo sumo, voy a tener que actualizar. Entonces, esto es O de E log de B. ¿Verdad? ¿Se entiende hasta acá esto? Eso es el costo amortizado, creo que hemos dicho anteriormente en las otras clases. O sea, ignoren el while que está arriba, porque ese while, si es verdad, corre cierto tiempo. Lo que sí es verdad es que esta operación aquí, sumado sobre todos los nodos, es O de B. O sea, esto que está acá es O de B. Porque, bueno, haces B-tops y B-pops. ¿Sí? Que, bueno, como dijimos antes, si pop te toma log de B, entonces esa línea que está ahí te va a tomar B log de B sumado sobre todos los nodos. Y este for que está acá, si lo sumas sobre todos los nodos del grafo, entonces estás considerando todos los arcos del grafo. Y si consideras todos los arcos del grafo y por cada uno actualizas, eso es O de B, que son todos los arcos del grafo, multiplicado por el logaritmo de B. ¿Sí?
¿Se entiende el análisis de complejidad? Sí. Bueno, Sí. Sí. Es simplemente considerar el costo amortizado. No vean Es que creo que lo difícil que es que siempre pasa es que ustedes ven un for y dicen, ok, ¿cuántas veces iterar el for? Entonces todo eso toma tiempo, número de iteraciones. Entonces no necesariamente es así cuando tú consideras el análisis amortizado, que es un análisis, digamos, más tight, más real de la cosa. Dices, ok, si yo hago este while sobre todos los nodos y hago este for que está acá sobre todos los arcos de ese nodo, entonces en total, yo estoy haciendo un for por todos los nodos y por todos los arcos que salen de ese nodo. Entonces, en total, yo estoy haciendo o de operaciones, porque a lo sumo tengo arcos, que son los que voy a considerar por cada uno de los nodos, ¿no? Cuando sumo todos los nodos. Y entonces, por cada uno de esos arcos, a lo sumo voy a tener que actualizar el key de algún nodo. Y entonces, por eso ese es el análisis de complejidad. Es decir, que Kruskal, si vemos todos los análisis que hicimos acá, entonces Kruskal te toma este tiempo que está acá. ¿Sí? Y ese es el análisis de complejidad. Por otro lado, lo de la correctitud es directamente como lo de Kruskal. O sea, con lo que les dije anteriormente, en prim siempre vas creciendo el conjunto A y agarras una arista que cruza el corte. Entonces aplicas directamente el teorema y eso te da la correctitud de prim. ¿Se entiende? sí, sí. Fin. Entonces, esto es todo lo que yo venía a darles de Minimum Spanning Tree. Quería darles otro tema que se llama, si están interesados, bien interesante, la verdad. Y aparte ya ustedes tienen las herramientas. Lo voy a nombrar solo para que lo tengan, no va para el examen ni nada. Es el diámetro de un árbol. No está en el libro, no me dio tiempo de escribirlo, sorry. El diámetro de un árbol. En general, esto está también para, no solo para árboles, sino también para grafos. Entonces, el diámetro de un grafo es simplemente esto que está acá. Exacto. Esto. Es la máxima distancia entre un par de nodos en el grafo, con U, B, perteneciente a los nodos del grafo. Esto es todo lo que es el diámetro, es buscar, por cierto, esto es para grafos sin peso. O sea, también lo puedes considerar con peso, pero ya es un problema un poquito más difícil. Entonces, si lo consideras sin peso, la distancia entre dos nodos es la cantidad de aristas que están entre esos dos nodos, ¿verdad? Entonces, el diámetro de un árbol es simplemente la distancia de un grafo, es simplemente la distancia más grande entre dos nodos de un grafo. Si tú consideras árboles, que es un poquito más específico porque es un tipo de grafo, ¿no? Esto que está acá se puede resolver con 3 BFS. Entonces, si están interesados, googleenlo, está chévere y ya tienen las herramientas para hacerlo. Exacto, eso era todo. Es simplemente encontrar la distancia más grande entre un par de nodos en un árbol. Se considera el diámetro del árbol. Siempre usa solo 3 BFS. Bueno, como yo siempre lo he implementado, fueron 3 BFS entonces, o 2, ¿no? A ver, una hoja la que estoy viendo. Creo que en realidad lo implemento con 2. Creo que es que te lanza un BFS, agarras la hoja que esté más lejos y de esa hoja que está más lejos agarras y te lanza otro BFS y ese va a ser el diámetro del árbol. Básicamente es buscar las hojas que están más lejanas después de lanzar todos los BFS. Y eso tiene su demostracióncita y lo pueden ver si quieren. ¿Okay? Entonces me queda media horita. A ver, árbol, exacto. Ahora, si consideran grafo, ya es un problema un poquito más interesante, no es tan sencillo. Y si consideran peso, es todavía más interesante y se estudia mucho. O sea, es como que un problema que la gente todavía investiga, intentan aproximarlo lo mejor posible. Entonces, bueno, es eso. Allá, Fin. este es para árboles. O sea, es que este es para grafos o árboles. Es que como tachaste ahí árbol. El que les dije, perdón, sí, claro. Perdón, ahora sí, para árboles. Ah, ok. El de los 3 el de los 2 BFS que les dije, es para árboles. El diámetro de un grafo es más difícil de encontrar y los algoritmos son más complicaditos. Entonces, para que lo sepan.
Fin. Entonces, me queda media horita. Ok. Bueno, comentario. Hasta acaba el examen, ¿no? Y lo que vayamos a ver de flujo, capaz les hago una pregunta, pero muy por encima. Muy sencilla, no voy a meterme tan duro en las demostraciones, en los problemitas, nada de eso. ¿Ok? Ok. Entonces, de hecho, déjame borrar toda esta vaina porque se me fue muy rápido. Ajá. Entonces, imagínense que tienen, por ejemplo, este grafo que está acá, ¿ok? Creo que yo lo definí siempre dirigido. Sí. Entonces, ese y ese es T. Y en flujo tú tienes un grafo, ¿verdad? Un grafo dirigido. Y tienes una función C que va de los arcos a... Pueden ser muchas cosas. Acá yo consideré, a ver... ¿Qué consideré yo acá? Yo creo que puse los naturales. A ver. No, consideré los reales. Okay, los reales positivos. ¿Ok? Entonces, cada arco va a tener una... Esto es una capacidad. ¿Ok? Se imagínense que este, por ejemplo... Déjame ver el ejemplo que tengo aquí. 16. 6. Esto tiene 13. Este tiene 4. Este tiene 12, por ejemplo. Este tiene 14. Este tiene capacidad 7. Este tiene capacidad 20. Y este tiene capacidad 4. ¿Okay? Entonces, el problema de flujo es básicamente, como ustedes lo pueden ver, como un problema de tuberías. O sea, por acá entra agua y por aquí es donde el agua termina emposada, digamos, ¿no? O donde el agua debería llegar. Entonces, el problema de flujo es, cada arco o cada tubería tiene una capacidad. Fíjense que es un problema directamente ya relacionado a la realidad porque lo puede considerar en la realidad. O sea, cada tubería puede tener, digamos, el diámetro de la tubería, por ahí pasa cierta cantidad de agua en un momento dado. Entonces, lo mismo sucede acá. Tienes una fuente, que es el S, tienes el T, que es un lugar a donde llega el agua, o donde debería llegar el agua, y tú lo que quieres es buscar cuál es la mayor cantidad de flujo que puede llegar de S a T en un momento dado, en un instante de tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, creo que acá no lo hice. Creo que la imagen está acá una cagadita. Ok. Imagínense que aquí yo estoy mandando 11 de flujo de los 16. Aquí estoy mandando 8 de flujo de los 13. Aquí estoy mandando 12 de 12. Aquí estoy mandando 1 de 4. Que de hecho esto ni siquiera es un flujo válido. Ya vamos a ver por qué. 11 de 14. Aquí estoy mandando 7 de 7. Aquí estoy mandando 4 de 4. Creo que el ejemplo que está en el libro está mal, porque obviamente este flujo no tiene sentido. Aquí debería ser que sí, 11, bueno, vamos a mandar aquí 13, mejor, 13, chuc, chuc. Entonces, si mando 13 por acá, salen 12 por aquí y uno de flujo por acá, ¿no? Que también está malo. ¿Por qué? Un momento. Imaginemos que entonces no mando 12 o 11, sino que mando 12 más 3, ¿verdad? Que es 15. Entonces mando 12 de esos 15 por este nodo, mando 3 de esos 15 por acá abajo, mando 8 de 13 por aquí, mando estos 11 que le están llegando a este nodo que está aquí por este arco, y de esos 11 mando 4 hasta T por acá y mando 7 por arriba. Y esto está aquí malo porque esto no es 20, eso debería ser 19. Y estoy mandando 19, bueno, estoy mandando 19 de 20. Está bien, disculpa. 19 de 20 de flujo que tiene capacidad esa tubería. Entonces, ¿qué es el problema? Es encontrar el flujo máximo. Es decir, cuál es la máxima cantidad de flujo que yo puedo pasar en un instante desde S hasta T.
En este caso, fíjense que yo estoy pasando 23, ¿verdad? Pero a lo mejor ese no es el flujo máximo. Ok, estoy pasando 23, llegan hasta T. Y entonces, a ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué significa que un flujo sea válido? Bueno, que tú no estés mandando, por ejemplo, 17 de 16, ¿no? O sea, tú tienes que respetar un constraint, unas limitaciones que son la capacidad de cada uno de los arcos. ¿Ok? ¿Hasta acá todo bien? Pero, y no puede pasar más flujo por una de las tuberías, por mucho que después se distribuya en otras. No, o sea, cada tubería tiene una capacidad. O sea, si yo, por ejemplo, aquí, esta tubería que está acá, por ejemplo. Si yo aquí estoy mandando, si aquí este tiene capacidad 20 y estoy mandando 19, ¿verdad? Yo puedo mandar de esos 19, 12 por esta tubería que está acá y a lo sumo 4 por esta tubería que está acá. O sea, puedo mandar a lo sumo 16. Entonces, esto que está acá no es un flujo válido porque estos 19 no salen de este nodo que está aquí. ¿Sí? Como si fuera a reventar la tubería. Claro. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros? Que cada nodo, cada nodo que no es S y T, la cantidad de flujo que sale de él tiene que ser igual a la que entra. Eso es una limitación, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces el problema es maximizar esa entrada. ¿O Es no? maximizar la cantidad de flujo que sale de S menos la cantidad que entra en S, porque, o sea, tú puedes tener tuberías que apunten para acá atrás, pues, en realidad. Bueno, no compliques más la cosa por Sí, sí, ahora. sí, pero, o sea, formalmente está escrito así, que está así en el libro, pero es maximizar la cantidad de flujo que sale de S. Donde la cantidad de flujo que sale de S, ¿verdad? Va a ser igual al final a la cantidad de flujo que entra en T. Pero eso es detalles. Entonces, el máximo flujo lo pueden ver como de dos formas. La cantidad de flujo que sale, el máximo flujo, la cantidad de flujo que sale de S o la cantidad de flujo que entra en T. Ambos números deben ser el mismo, ¿no? Ok. ¿Preguntas hasta acá? No. Ok. Ninguna Porque, hasta el momento. ok. Flujo es un problema muy, muy importante porque tiene aplicaciones directas tanto en la vida real como puedes asociar otro tipo de problemas que al principio no parecen que sean flujos y los reduces a ser un flujo. Por ejemplo, ¿se acuerdan el problemita del examen que yo les mandé que era el tablerito de ajedrez, ¿no? Que era poner fichitas, ¿no? Fíjense que las fichas que ustedes colocaban eran, o sea, primero que nada, la mayoría lo tuvo bien, era como que esto es un grafo bipartito, ¿verdad? Donde cada cuadrito, digamos, es negro o blanco. Era negro o blanco, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes querían considerar era poner piecitas de dominó, pero las piezas de dominó siempre están entre, acuérdense que las esquinas, por cierto, esto no existía, esto aquí no existe y esto aquí no existe. Y son del mismo color, por cierto, son, por ejemplo, blancas. Cuando tú colocas una pieza de dominó, ¿qué es lo que tú estás haciendo? O sea, estamos considerando, por ejemplo, los nodos negros y los nodos blancos, ¿verdad? Cada pieza de dominó une dos nodos, ¿verdad? Digamos Las así, piezas de dominó así. serían las aristas del grafo bipartito. Exacto, entonces estas son las piezas de dominó. Dominó. Y ¿cuál era el argumento que era correcto al final en el examen? Bueno, que no puedes colocar una cantidad de aristas tal que cubran todos los nodos negros y los blancos, porque simplemente existen dos nodos blancos más que negros. Esto que está acá, esto de colocar piecitas, digamos, esto que está acá es un matching. Estás matchando nodos de este conjunto con nodos de este conjunto. Y aparte es un matching bipartito, porque estás considerando un grafo bipartito en este caso. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con flujo? Resulta que hacer un matching en un grafo bipartito, como esto que está acá, ¿verdad? Lo puedes modelar como un flujo. ¿Y cómo lo haces? ¿Un flujo ahí en qué sentido? Fíjense que lo que yo les estaba preguntando era si ustedes podían cubrir todo el tablero con piezas de dominó.
Ok, eso significa que la cantidad de nodos macheados tiene que ser la misma en ambos conjuntos, ¿verdad? O sea, primero que nada, que deberías haber tenido, digamos, X nodos y aquí también vas a tener X nodos. Bueno, en el caso de este ejemplo era X menos 2 nodos. Entonces, la idea que ustedes querían hacer era ver si ustedes podían llenar todo el tablero de fichitas. Eso significa que cada uno de estos nodos que está acá está siendo machado con un nodo de los blancos, ¿verdad? Ese es el problema. ¿Sí? Ahora, ¿cómo modelan ustedes esto como un flujo? Una forma de modelar esto como un flujo, es un matching en un grafo bipartito, repito, es tú te lanzas un nodo S, fuente, aquí, y un nodo T aquí, ¿verdad? Y, y le das una arista a cada uno de los nodos negros. Y cada una de estas aristas tiene capacidad infinita. Cada una de estas aristas que están entre los negros y los blancos tienen capacidad 1. ¿Por qué tiene que tener capacidad 1? Porque significa que un nodo está machado de un nodo negro con un nodo blanco. Y luego acá, otra vez, tenemos capacidad infinita. Bueno, ¿infinita? No, mentira, capacidad 1. Porque este 1 que está acá lo que hace es que el flujo que sale desde B, desde un nodo en B, es a lo sumo 1. Es decir, que va a estar machado a lo sumo con un nodo negro. ¿Se entiende? De hecho, esto debería ser en realidad 1 aquí también. Claro, debe ser 1 porque cada uno de ellos puede estar machado con a lo sumo un nodo blanco. Eso iba a preguntar, tipo, Sí, ¿por sí. qué era infinito? Sí, sí. Entonces, fíjense que colocando estos constraints lo que hace es que cada uno de los nodos negros va a estar machado con uno de los blancos y viceversa. Entonces, ¿qué va a pasar? La solución del problema que yo les había dado en el examen era ver si tú puedes rellenar todo el tablero con fichitas de dominó. Eso significa que cuánto tiene que valer el flujo máximo de esta red de flujo que está acá, este grafo que tenemos acá en este momento. El número de casillas, en este caso creo que son negras. Sí, exacto, X, ¿no? Ajá, bueno, exacto, X. Entonces, el flujo tiene que ser igual a X. Si el flujo es igual a X, eso significa que yo maché cada nodo negro. Y como, bueno, en este caso teníamos dos nodos menos en B. Es decir, que el flujo en ese caso iba a ser a lo sumo X menos 2, ¿verdad? Porque cada nodo blanco está machado con a lo sumo un nodo negro. Entonces, eso significa que el flujo en ese caso iba a ser menor o igual a 2, a X menos 2. Entonces, eso es el macheo en grafo bipartito es una forma de, o sea, se puede resolver con un algoritmo para resolver flujos en un grafo. ¿Ok? Aparte de esto, hay demasiados teoremas con respecto a flujos y demás. Y bueno, es un problema interesante. Entonces, vámonos un poquito a la definición formal. ¿Sí? Déjenme revisar acá si se me olvidó decirles algo de lo que tengo escrito. Capacidad. Y también existen, por si se lo están preguntando, flujos con costos. Encontrar un flujo máximo de costo mínimo. Eso también existe y es un problema también bien peludo. Ok. Ok, fíjense otra cosa. Una cosa que vamos a considerar, imagínense que tienen este grafo que está acá, ¿verdad? Y asumen que este arco que está acá tiene capacidad 5 y este tiene capacidad 7. Algo que nosotros queremos hacer es que este tipo de ciclitos entre dos nodos no ocurran. ¿Cómo ustedes pueden deshacer esto? Y tener un grafo equivalente. O sea, ustedes no quieren tener entre un par de nodos una arista de ida y un... ¿Cómo? Con un árbol cobertor. No, a ver, yo tengo este grafo, ¿verdad? Que tiene un arco de X a Y, ¿verdad? Y está el arco de Y a X.
Pero a mí me interesa que solo exista un arco entre un par de nodos. ¿Cómo yo puedo deshacer eso? Solo Sumando los considerando el dos. arco que tiene pesos. No, porque, a ver, si, imagínense que ustedes están calculando un flujo, que es el problema que estamos considerando, y por aquí pasó 5 para abajo, ¿verdad? Y aquí consideraste y pasó 7 para arriba. ¿Sí? Pero a lo mejor en tu flujo, que es una solución, tu solución tiene 5 de flujo bajando, pero nada subiendo. Entonces, esa suma o esa resta que ustedes me están diciendo no es correcta, porque no te está dando un grafo equivalente, ¿no? No, o sea, yo lo que digo es, bueno, a ver, quizás lo equivalente no sería quitar un arco, Ujú. pero podía quedar el arco que pasase mayor flujo. Claro, pero imagínate que este esté, ¿verdad? Si tú dejas el largo que pasa más flujo, que es 7, que es este que está acá, te vuelas este que está aquí y entonces el flujo, imagínate que este, a ver, que este arco que está acá no existe. Ahora nunca vas a pasar flujo hacia T, ¿no? Pero si esto, por ejemplo, tiene capacidad 5K, este tenía capacidad 5, pero tú lo removiste, y ahora nunca va a pasar flujo hasta T, si este fuera ese, ¿no? Entonces, una forma de eliminar ese constraint, o de, no de eliminar el constraint, de tener el constraint, pero tener un grafo equivalente es, te vuelas este arco que está acá, agregas un nodo con capacidad, y un arco es de Y a ese nodo, digamos, Y', y tienes otro arco acá de capacidad 7. Entonces, fíjense que ahora acabamos de remover ese ciclito. Entonces, los grafos que vamos a considerar en este análisis de flujo son grafos que no tienen un ciclo entre o sea, donde entre un par de nodos existe un único arco. Y si no es así, entonces hacen este truquito que les acabo de mostrar y eso hace que tengas un grafo equivalente, sí, simple pero efectivo. Un grafo equivalente, en el ¿equivalente en qué sentido? En que si tú resuelves tu problema de flujo en el grafo original y en este grafo, pues deberías tener la misma cantidad de flujo, ¿no? Es equivalente en ese sentido. Entonces, en nuestro análisis vamos a considerar que no existen ese tipo de ciclitos, ¿verdad? Otra cosa que podemos decir es que E, que es el conjunto de arcos digamos, del grafo, bueno, olvídense. Si E es un arco que no existe en el conjunto de arcos del grafo, es decir, este grafo que está, este nodo que está acá, este arco que está acá no existe, la capacidad de ese arco podemos decir que es cero. ¿Sí? Estoy dando como un poquito de generalidad para después introducir la parte formal y que estamos asumiendo, ¿no? Y por qué es equivalente. También vamos a asumir que no existen loops o lazos. Es decir, no existen arcos de la forma U. Porque eso simplemente no aporta nada en el problema de flujo, ¿verdad? Y obviamente, todo nodo pertenece a algún camino de S a T. Porque, ¿qué pasa? Si tú tienes este nodo que está acá, este nodo está prácticamente aislado. Entonces, tú puedes considerar que no existen nodos de ese tipo y tienes un grafo equivalente. O sea, no lo puedes ignorar completamente, ¿no? Entonces, estamos considerando nodos que estén simplemente en el camino entre S y T. Por ejemplo, este que está aquí, este que está acá, también está en un camino de S a T, que sería esto que está acá, ¿verdad? Entonces, podemos asumir todas estas propiedades que les acabo de decir porque simplemente no son relevantes al problema de flujo. Ok. Bueno, tengo que hacer clic acá. Entonces vamos a empezar un poquito con la formalidad. Y la primera es la definición de función de flujo.
Entonces, una función de flujo es una función f que va de P a los reales, ¿sí? Tal que f indica la cantidad de flujo. Obviamente B es el conjunto de nodos del grafo, ¿no? Y B cruzado B es entonces los arcos del grafo. O un superconjunto de los arcos del grafo. Entonces, F indica la cantidad de flujo que pasa por un arco en un instante. Y y obviamente a nosotros solo nos interesan los flujos tales que si el flujo de U a B es mayor que 0, esto implica que obviamente el arco de U a B pertenece al grafo, ¿no? O sea, no tiene sentido tener un flujo en un arco que ni siquiera existe en el grafo. Formalidad. Ok, entonces esa es una función de flujo, una función cualquiera que asigna valores de los arcos a los reales que indica cuánto flujo pasa por ese arco. Ahora, fíjense que una función de flujo no necesariamente es válida, porque aquí no tenemos restricción ninguna sobre las capacidades de los arcos, ¿no? Entonces una función de flujo no es totalmente válida. Lo que sí es válido es lo siguiente. Flujo. Es una función de flujo, ¿verdad? Que satisface dos restricciones. Primera restricción, de capacidad. Para todo V perteneciente al conjunto de nodos, ¿verdad? Ocurre que el flujo que pasa desde U hasta B es mayor o igual a 0 y menor o igual a la capacidad de ese arco. ¿Sí? Primera restricción, lo cual hace que el flujo o la función de flujo empiece a ser válida. Y ahora la siguiente restricción se llama restricción de conservación de flujo, que tiene que ver con lo que le dije antes, que es lo siguiente. Para todo nodo, en B menos ST, donde ST son los nodos fuente y sumidero, ¿no? Ocurre que la sumatoria de los B's, el flujo que sale de U, perdón, para todo nodo U perteneciente a B menos ST, el flujo que sale de U a cualquier nodo, digamos X, aquí, X, es igual a lo que les había dicho, la cantidad de flujo que entra, ¿no? Son X pertenecientes a B, X pertenecientes a B, obviamente. Y este es el flujo que le entra. No, mentira, esto es la cantidad de flujo que, exacto, que le entra y es igual a la que le sale. Sí. Entonces, definimos dos cositas y lo voy a dejar hasta acá hoy porque repasen un poquito lo del flujo. Son dos definiciones y ya, pero con esto podemos continuar en la siguiente. Y sobre todo que tengo que terminar de escribir este capítulo. Es muy largo el capítulo, la verdad. Son dos restricciones de flujo, como les dije. Tienes que respetar las capacidades y tienes que respetar que la cantidad de flujo que sale es la misma que la que entra. De lo contrario, tienes algo ahí como medio raro en tu modelo de grafo, ¿no? Eso fue lo que habíamos comentado anteriormente con el dibujito. Y ya, no sé, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? Lo de abajo a la derecha es 1. Sí, f de x, u. Y si... eh,
¿Mm? ¿Y si no hay arcos de entrada U? O no sé si es que lo estoy viendo mal. Lo que pasa es que esto es una función de flujo. F es una función de flujo. Y creo que lo comenté aquí arriba. Déjame ver, ¿no? Bueno, no lo comenté, pero si un arco no existe, su flujo es cero. ¿Ok? Vamos a considerar que el flujo es cero. ¿Sí? Es que no entiendo bien esa igualdad. O sea, dices, ajá, que todo el flujo que entra es igual a todo el flujo que sale, ¿no? Ujú, ujú. Ok, pero no debería ser, bueno, pudiera pasar el caso donde es el mismo nodo de llegada, pero si es, por ejemplo, como en el caso de arriba, que era S y T. Ah, bueno, claro, aquí no estamos considerando S y T, cierto, cierto. Es que era por lo que les había comentado anteriormente. S y T son los únicos dos nodos cuyo flujo de salida y entrada no son el mismo. Y Ah, eso ok. se hace para que el flujo que sale de S sea igual al flujo que entra en T. Entonces es como que tienes un modelaje correcto de lo que es una tubería, digamos, ¿no? Y para el resto, obviamente, tiene que ocurrir que la cantidad de flujo que sale es el mismo que entra, porque si no tienes una inconsistencia allí en el modelo, ¿no? Ok, y por ejemplo, en el ejemplo de arriba, en el que pusiste el Ujú, primerito, que es igual al de la ujú, foto de WhatsApp. ujú. Este, No, el otro. ujú, este, este, No, el primerito de todo. este. Ese. Ajá, por ejemplo, para el nodo de arriba adyacente a ese. Ujú. Ahí su flujo de Ah, entrada. este. Sí. Ujú. Ahí, a ver cómo planteo la pregunta. Cómo se diría la igualdad para ese nodo? No sé si, si Para entiendes la este que está pregunta. aquí, ¿cuál es el flujo de entrada? El flujo de entrada es 19, ¿no? 19, ok. Ok. ¿Y cuál es el flujo de salida? Entonces solo es 19 porque solo tiene. Ah, cónchale, es que, claro, es que el ejemplo no era así, lo que pasa es que lo modifiqué para decirles que había una inconsistencia y no tenía sentido, pero esto creo que era aquí 16 y de esos 16 mandabas 15. Bueno, exacto, 15. Ujú, Ajá, es 15. ujú. Solamente es 15 porque solo tiene un nodo de entrada, un arco de entrada, ¿no? O sea, solamente esa es la Claro, única claro, función pero de. si tuvieras, sí, sí, si tuvieras, por ejemplo, este otro arco que está acá y este tiene capacidad 1 y estás mandando 1, entonces es 16, ¿no? Sería 16. Exacto, exacto. Ujú, Entonces, ajá, ahí entonces la sumatoria al principio ajá, sería 15. Supongamos que no el arco no, ese uno no ujú, existe. Entonces tú ujú. dices que eso es igual a todos los X que van a U, o sea, todos los X que van ahí, pero hay ningún arco, o sea, ya, ya. Es que lo Ya que les estoy capté, ya diciendo, capté. pues, existen arcos que no existen en E. Y si esto ocurre, entonces el flujo que pasa, imagínense que esto es U, ¿no? El flujo de U a B va a ser igual a Z. ¿Sí? Sí, sí, ya capté, ya capté. Ok, bien. Es para que la definición sea correcta y siempre esté definida, aun cuando no tengas arcos, y eso te lo facilita al final a la hora de la demostración. Ujú, ujú. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No he visto chat, sorry. Bien. Ok, eso era todo lo que tenía hasta hoy. Flujo eh, es bastante largo. No creo que me dé chance de verlo todo, pero por lo menos quería darle definición de flujo, que existe matching y que es un problema súper común y bastante interesante. No sé si vamos a poder ver todo el algoritmo porque el 20 ya es el examen. Una cosa que podría hacer es el viernes darles, cuando les dé la clase de live, pues terminar la parte de flujo, no sé. ¿Qué Pero bueno, piensas ya de ese veremos. día? Todavía estoy viendo, no sé. A lo mejor doy programación dinámica, a lo mejor doy backtracking porque lo han pedido bastante. No Y sé, ahí jueves ve. también hay clases, ¿no? Sí. ¿Y a qué hora sería lo del viernes? Eso es algo que estoy cuadrando todavía porque de repente creo que había gente que no podía temprano, pero me gustaría ir a Valencia en la tarde, entonces les estoy avisando por el grupito. De hecho, voy a Nice. preguntar otra vez
Sí. Voy a preguntar otra vez si la gente puede viernes en la mañana o no. Ya veré. Pero bueno, les pregunto por ahí. Y en Caracas voy a estar el jueves y estar hasta el domingo, que me regreso a Guárico otra vez. Sí, voy a hacer una encuestica. ¿Y el Finalmente. jueves que es día de Entonces, clase no te sirve a la presencial? ¿cómo? El jueves que es día de clase. Ujú. ¿Qué pasó? Qué bueno que si la presencial no puede ser ese día. Es que no, voy el jueves en la tarde noche. Ah, piola. Ujú. Fino, Grande, Will. entonces